Buenas tardes. En este encuentro, pues, educativo, por así decirlo, informativo y educativo, vamos a estar hablando acerca de la falta de motivación y el desinterés por los estudios. Sabemos que este tema tanto preocupa a padres, educadores como estudiantes. En un mundo cada vez más competitivo, la educación sigue siendo una de las herramientas más poderosas para el desarrollo personal y profesional. Sin embargo, es alarmante ver cómo un número creciente de estudiantes pierden el interés por su aprendizaje, lo que afecta no solo a su rendimiento académico, sino también su bienestar emocional y su futuro. Durante esta entrevista estaremos explorando cuáles son esas posibles causas de esta desmotivación, cuáles son esas consecuencias a corto y largo plazo y las estrategias que se pueden implementar para reavivar el entusiasmo por el estudio. Para eso contamos con la presencia de la licenciada Yaneris Mota, la cual es psicóloga escolar, egresada de la UAS, especialista en orientación educativa e intervención psicopedagógica. Actualmente pertenece al cuerpo docente de la Escuela Primaria y Secundaria Eugenio María de Hostos, ubicada en la provincia de San Pedro de Macorís, municipio de Quisqueya. Ella nos va a ayudar con este tema y nos va a ayudar a entender mucho mejor esta problemática y a buscar posibles y efectivas soluciones. También nos acompañan mis compañeras, pues al igual que yo, estudiantes de psicología clínica, la señorita Julisa de la Cruz Alcides y Elaine Suárez. Así que vamos a estar pasando con nuestra invitada de esta tarde para ver cómo se siente, cómo está. Bien, buenas tardes, todo bien, gracias a Dios. Un placer para mí estar aquí con ustedes en este momento hablando de este tema tan importante y que tanto afecta nuestras escuelas. Bien, en la tarde de hoy estaremos hablando de nuestro tema actual. Iniciaremos con la primera pregunta, que es, ¿cuáles son las principales causas de la falta de motivación, el desinterés para el estudiante hoy en día? ¿Y cuáles son los factores personales y ambientales que suelen influir en la motivación académica también? Bien, como les decía, el asunto de la desmotivación es un tema que tenemos que trabajar a diario en las escuelas, es un tema que nos está afectando bastante y que afecta todo el desenvolvimiento del estudiante en la escuela. Y las principales causas que podemos encontrar son la falta de un establecimiento de metas claras, metas que te motiven a ser mejor persona. También hay una situación con los modelos. Sabemos que una parte del aprendizaje del individuo es por modelado, entonces hay modelos o patrones de conducta que no aportan nada al desarrollo positivo de un estudiante y esos modelos muchas veces están desligados de la escuela. Entonces, cuando veo una persona que avanza sin tener que ir a la escuela y ese es mi modelo, no me va a motivar para nada a los estudios. También podemos conocer o destacar factores que tienen que ver con la economía de las personas, donde se desenvuelven. Y también problemas de aprendizaje, ya problemas de alguna condición específica, alguna condición especial, alguna discapacidad. Y como bien sabemos, entre las causas y los factores hay mucha similitud, hay mucha relación. Entonces, un factor muy importante son los estilos de crianza, cómo se está criando, con cuál es el interés que se le da al proyecto de vida del estudiante desde la casa. La metodología del docente también puede llevar al estudiante a desmotivarse. La forma en que se le llevan los contenidos, en que se lleva la práctica, puede que no parta del interés del niño y eso haga que eso le afecte. También el uso inadecuado de los dispositivos electrónicos, porque mi atención estará totalmente en algo que esté estimulando mi cerebro y qué es lo que me está llamando la atención. Entonces no, eso no me va a importar la escuela. Por otro lado, hay factores de salud
que pueden también inferir, pueden desencadenar una desmotivación en el niño, factores emocionales, cuando hay hogares que tienen situaciones graves, situaciones de violencia o situaciones que llevan al niño a un estado de vulnerabilidad, un estado de riesgo psicosocial y por lo tanto esas situaciones lo desmotivan de todo lo que es el contexto escolar. Exactamente, totalmente de acuerdo con usted. Otras preguntas que me gustaría hacerle serían, ¿cómo se puede identificar si un estudiante está desmotivado o desinteresado en el estudio y qué herramientas o métodos utilizan los psicólogos educativos para mejorar el nivel de motivación en un estudiante? Una de las herramientas que más debemos utilizar los psicólogos escolares, la observación del estudiante. Hay fichas de observación, hay instrumentos para la recogida de observación, hay que estar pendiente, hay que estar atento, pero podemos decir también que hay escalas que son estandarizadas para medir la motivación de un niño. Tenemos algunas pruebas psicológicas que dentro de sus factores, dentro de lo que mide está la motivación y un ejemplo de ello podría ser el EMT y otros sistemas, pero aunque haya escalas, aunque haya herramientas, tú te das cuenta, tú identificas que un estudiante está desmotivado porque no tiene interés en la clase. Y eso es algo que va registrando el docente en su registro anecdótico. Y luego cuando te manda el referimiento, que tú ves los indicadores, falta de interés, no entrega las tareas, se ausenta mucho, no presta atención, tú tienes un indicador de que hay una desmotivación. O sea, como factor, como herramienta, la observación y la entrevista, porque no es solo observar, sino dónde voy a registrar esa observación para hacer un plan de intervención. Excelente, excelente. Ya habiendo hablado de la detención y la evaluación, nos vamos a las intervenciones y a las estrategias que podemos tener. Y aquí quiero preguntarle, ¿qué estrategias recomendadas existen para mejorar la motivación en estudiantes que muestran desinterés y cómo puede el entorno familiar y escolar contribuir a aumentar esa motivación académica? Bien, mira, el tema de las estrategias es un poco complicado. Yo no te puedo decir, bueno, tal estrategia es la ideal, porque somos individuos, eso quiere decir que somos, que cada quien tiene un enfoque individual. O sea, lo que a mí me llama la atención no es lo que a ti te llama la atención. Entonces, el tema de la motivación es un tema complejo, es un tema que hay que trabajarlo muy minuciosamente. Entonces, estratégica para esto. Ahora, hay diferentes estrategias que me van a ayudar a promover la motivación en el estudiante. Para eso, yo tengo que hacer una detección de qué es lo que está causando la desmotivación en tal o cual estudiante. Para establecer una estrategia, yo tengo que identificar los factores que hablamos en la primera pregunta. ¿Por dónde viene el asunto? Si es familiar, pues yo tengo que establecer estrategia que se trabaje desde la familia con el niño que está desmotivado. Si es metodológico, si es asunto del estudiante, pues yo tengo que hacer una intervención psicopedagógica en el aula y proveerle al maestro estrategias que le permitan captar la atención del estudiante. Con los padres, ¿qué hacemos? Trabajamos con las de padres, trabajamos entrevistas personales, evaluaciones integrales y algunas que otras reuniones puntuales para mejorar eso. Se le dan recomendaciones, se le dan folletos, cosas que puedan trabajar desde su casa. En cuanto al docente, se le hacen sugerencias, modificaciones de la estrategia para las planificaciones, para que puedan dinamizar la clase, captar la atención, introducir métodos innovadores que no necesariamente tienen que ver con la tecnología. Ahí está la gamificación y otras estrategias. Y podemos decir que el entorno familiar y el entorno escolar
ambos influyen de manera fundamental en lo que es la motivación del estudiante. La familia es el primer ente socializador, la familia es el que te enseña los valores, las actitudes, la familia es los que te enseñan qué tú quieres ser en la vida, no es en la escuela vamos a desarrollar eso o a apoyar eso. Entonces, si la familia se involucra mucho, si la familia se involucra directamente y activamente en la educación del niño, la motivación aumenta. Porque el niño dice, la familia espera algo de mí, mi familia quiere que yo avance. Y en la escuela, independientemente de todo, la escuela juega un papel fundamental. Fundamental. Y la escuela tiene que adaptarse y ajustarse a los nuevos tiempos, porque tenemos muchos niños que desertan, muchos niños que se desmotivan porque lo que se les brinda en las aulas no es de su interés. Entonces, hay que trabajar mucho esa parte. Bien, continúo con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el rol específico de un psicólogo educativo en un caso democrático escolar? ¿Qué diferencia hay entre la intervención de un psicólogo educativo y la orientación escolar? ¿Qué diferencia, cuál es la función del psicólogo en qué? Perdón. ¿Cuál es la función que tiene el psicólogo educativo dentro de la escuela al junto del orientador escolar? Para trabajar la motivación. Exactamente. Ok. Nosotros los que estudiamos psicología escolar, al igual que los que estudiaron orientación educativa, tenemos hasta el momento las mismas funciones. Eso se está trabajando para hacer como una especificación de la función de acuerdo a lo estudiado, pero al momento, tanto los psicólogos como los orientadores tenemos que realizar los mismos procedimientos. Puede que yo como psicóloga tenga algunas herramientas de terapia, de trabajo específico del área que no lo domine el orientador, pero yo tengo que rendir cuenta como orientadora. Entonces, el rol de un psicólogo educativo en caso de desmotivación es analizar los posibles factores que están provocando la situación. Ese es uno. Hago un análisis, hago un diagnóstico. Y luego que tengo esos resultados, entonces diseñar planes de intervención. Diseñar planes tanto individuales como grupales, planes puntuales para disminuir significativamente esa desmotivación. Tenemos que intervenir. Por lo general, nuestro trabajo es preventivo. Por eso, desde el inicio del año escolar, estamos trabajando con los docentes para que la clase capten la atención, porque es un tema que nos afecta bastante. Pero ya cuando el caso es grave, hay que intervenir. Y entonces lo hacemos desde el contexto familiar, desde el contexto áulico, contexto social y en caso de que haya que referir a ya un aspecto clínico, pues referimos. Ahí antes de pasar con mi compañera, me gustaría hacer una preguntita y es que, aunque en la práctica el orientador y el psicólogo escolar en la actualidad desempeñan la misma función, como usted bien nos acaba de decir, en la teoría, en la teoría, ¿cuál realmente es la diferencia entre estos dos entes? ¿Cuál realmente, en dónde raya la diferencia de un orientador escolar entre sus funciones y un psicólogo escolar? Es que la preparación académica es totalmente diferente. La preparación del orientador es más de asesoría, asesoramiento vocacional, asesoramiento individual, personal social. Es un trabajo, de hecho, cuando yo entré a orientación, tuve que aprender mucho porque eso no fue lo que se me enseñó a mí. A mí se me enseñó terapia de aprendizaje, a mí se me enseñó dominio de test, ese tipo de cosas que son propias de la psicología. Entonces, cuando tú llegas
A educación, tú crees que tú vas a tener una oficina, vas a atender a una persona, vas a darle terapia, vas a darle seguimiento y te dicen, no, el trabajo aquí es otra cosa, que vamos a trabajar programas preventivos, asesorías grupales, sobre todo grupales, el trabajo no es tan individual, o sea, la formación es totalmente diferente. Nosotros vamos más por un aspecto, por un aspecto emocional, individual, pero en orientación se nos enseña a trabajar de manera grupal y más preventivo que de intervención. Orientación es más preventivo, psicología es más de intervención. Bien, otra pregunta que tendría para usted, primero que todo, sabemos que fomentar la motivación intrínseca, para fomentarla, debemos de conectar con el aprendizaje de los intereses del estudiante, pero ¿qué me diría usted de cómo se puede fomentar la motivación intrínseca en un estudiante y cuál es la relación entre las recompensas extrínsecas y la motivación intrínseca? Para fomentar la motivación intrínseca de un estudiante hay que desarrollar o trabajar con él la autoestima. Eso es primordial. Porque depende de la percepción que tú tengas de ti, tú vas a externar eso. Si yo creo que puedo, si yo creo que soy capaz de hacer algo, si yo tengo un concepto equilibrado de mí, o sea, no solo que saber que soy capaz, sino saber que también puedo fallar. En cualquier momento lo voy a hacer mal, pero eso no me va a detener, voy a continuar. Entonces, lo primero es trabajar en la autoestima del estudiante. Trabajar esa parte de tu creerte, de tu ser, de tu persona, para luego que el estudiante, la persona, saque de adentro. Es un poquito más complicada, pero trabajando la motivación extrínseca, que es lo externo, lo que está afuera, podemos trabajar también la intrínseca, porque dependiendo de cómo tú motivas al estudiante, cuáles son esas recompensas o reforzadores, como se le podría llamar también, entonces el estudiante puede aumentar su autoestima. Ah, bueno, lo hiciste bien, tienes una calificación, tienes un regalo. Eso me hace sentir bien, me hace sentir que puedo y va mejorando mi autoestima. Hay que tener cuidado con eso de los reforzadores. Hay que saber cómo hacerlo, cuándo retirarlo, para que no se cree una dependencia. No es que no haya reforzador, porque en la vida todo es con reforzador. Todo es con una motivación extrínseca. Todos queremos algo. Trabajamos no por amor al arte, sino por el dinero. Vamos a la escuela porque queremos promover y queremos las calificaciones buenas o promedio, pero queremos eso. Entonces, todo lo que hacemos está motivado por algo. Si empezamos reforzando, si empezamos eh, dando recompensa, también tenemos que poder establecer en el estudiante la costumbre de hacerlo, aún sin la recompensa, pero trabajar la motivación intrínseca sobre todo eso, aumentar la autoestima en el estudiante y trabajar desde esas recompensas externas. Bien, ya hablando de esto de las recompensas intrínseca, extrínseca, los reforzadores, pues vámonos al campo de el impacto del desinterés en el rendimiento. O sea, ¿qué efecto a largo plazo puede tener el desinterés por el estudio en el desarrollo académico y personal de un individuo o de un estudiante, que es el ente que estamos estudiando? Y si existen indicadores tempranos de que hay una desmotivación crónica o de que ese estudiante podría estar en riesgo de una desmotivación crónica, porque vemos que sí, hay personas que tienen una desmotivación leve, que quizás si se llega al punto, si algo cambia instantáneamente, pues también el switch de esa persona cambia. Pero hay personas que es un poquito más difícil. Entonces, ¿cómo yo puedo detectar si existen esos indicadores de que hay un riesgo de desmotivación crónica? Bien, empezando por la primera parte del rendimiento académico,
cuando un estudiante no tiene ningún tipo de motivación por los estudios, se convertirá en un estudiante con fracaso escolar. Son estos estudiantes que repiten una y dos veces los grados o que hay que promoverlo por la ley de que un estudiante no puede repetir dos veces el ciclo aún sin saber nada. Pero cuando se encuentra en un grado con estudiantes que ya están a su nivel o al nivel del grado y él no, eso también causa una situación problemática y una desmotivación. O sea, no me voy a parar a fracasar delante de todo el mundo porque estos muchachos, aún con menos edad que yo, se la saben todas. Y eso va acumulando situaciones, aumentando la desmotivación hasta que a largo plazo el estudiante puede dejar la escuela, que es una de las situaciones problemáticas fuertes que tiene el sistema de deserción escolar. Y vemos estudiantes en la calle dedicándose a todo, a cualquier, puede ser a la delincuencia, pero puede ser a estar en nada en la calle, los ninis, eso lo tenemos. Hay hasta estadística de de los ninis, se le llama así a ese grupo de estudiantes que ni trabajan ni estudian. Por eso se le llama así. Entonces, a largo plazo tenemos eso, deserción escolar y por lo tanto aumento de los riesgos psicosociales, aumento de la delincuencia, aumento de las bandas, aumento del consumo de sustancia, porque no tengo un proyecto de vida y independientemente de todo, los estudios van muy ligados al proyecto de vida. Sea estudio a nivel técnico superior, van ligados al proyecto de vida. Entonces va a desencadenar en un factor grave. Ahora bien, desde que el niño está pequeño, no va dando muestra de el interés que tiene por los estudios. Y cada acción del estudiante, cada conducta, me va a mí a dar señales, pistas de si el niño puede caer en una desmotivación crónica, que es una desmotivación constante. Entonces, cada vez que yo veo que no hay ningún tipo de interés, que no me importa la escuela, que no voy a hacer mi tarea, que el papá dice, ya yo no sé lo que yo voy a hacer porque ese muchacho no quiere, ahí están los indicadores que me están diciendo, bueno, que hay una situación. Y hay que entonces volver a los primeros pasos que hablamos, vamos a hacer una investigación, a ver por dónde está la cosa, para ver cómo lo podemos atender. Bien. La siguiente pregunta dice, ¿cómo afecta el uso de la tecnología, por ejemplo, las redes sociales, los videos, los videojuegos, la motivación y el interés en el estudio? ¿Qué papel juegan las herramientas digitales en la mejoría de la motivación académica hoy en día? Bien, la tecnología es un factor que lo tenemos a favor y en contra. El uso de tecnología, todo lo que implica tecnología, las redes sociales, el famoso TikTok, que es de lo que más utilizan los estudiantes, pero también los videojuegos pueden ayudarnos, pero pueden o nos están haciendo la guerra también. Porque hacen que el estudio pase a un segundo plano, tercero o cuarto plano. El concentrarme tanto en un dispositivo, en una red, en un juego, hace que el estudio no sea de mi interés. No me interesa para nada porque el estudio no me brinda la satisfacción que brinda mi cerebro el uso de juegos, de videojuegos, el uso de redes sociales. Ahí yo tengo placer inmediato y no tengo que hacer ningún esfuerzo. Entonces, eso hace que a mí no me importa la escuela y que me encuentre la escuela aburrida. Cuando llego a la escuela, estoy pensando en que, bueno, yo quiero llegar a mi casa. Y pasa peor, llevo el teléfono a la escuela. Aún estén prohibidos porque yo necesito jugar allá también. Y sabemos que ese tipo de cosas crean adicciones, crean dependencia. Y cuando una persona tiene una dependencia, todo su ser se concentra en eso. Eso es lo que quiero y no solo porque quiere, sino que su cuerpo se lo exige, porque hay una dependencia, el cerebro se acostumbró a ese estímulo. Entonces, el uso de la tecnología
más que hacernos bien, realmente nos está afectando. Podría ser bien, pero nos está afectando. Entonces, las herramientas digitales podrían mejorar la motivación si se hace un uso adecuado desde la casa hasta la escuela. La familia juega un rol principal. ¿Cómo? Bueno, vamos a establecer patrones, vamos a establecer horarios, vamos a establecer cuáles son los videojuegos, cuáles son los programas que tú puedes trabajar según la edad del niño. Pero un niño de 5, 6, 7, 8 años con TikTok el día entero o con un juego, un videojuego de estos que son violentos, no estamos haciendo nada bueno. Entonces, el buen uso de las redes y el buen uso de la tecnología apoyaría la motivación, porque el docente se apropiaría de esas herramientas, de esta tecnología, y sus clases serían más motivadoras, sus clases serían llamativas, al estudiante le va a gustar. Pero independientemente de que el docente haga una clase con el uso de herramientas tecnológicas, si el niño tiene una adicción, eso tampoco le va a llamar la atención, porque ya hay un problema que hay que resolver. Pero las redes sociales nos pueden ayudar bastante, no las redes sociales, el uso de herramientas tecnológicas educativas. Bien, y saliéndonos un poquito de este tema de las redes sociales, sabemos que la salud mental influye directamente en lo que es la motivación académica. Entonces, me gustaría saber que, según usted, según lo que piensa usted, qué relación existe entre la salud mental y la motivación académica y cómo se puede apoyar a un estudiante que enfrenta problemas de salud mental y que también muestra desinterés por el estudio. Fíjate, la salud mental eh, abarca todo lo que somos. A veces las personas quieren desligar la salud mental de lo físico porque creen como que es una fantasía o una idea que se te hace en la mente y por eso tú tienes problemas. Pero es que la salud mental es también un aspecto fisiológico. O sea, hay neuronas, hay situaciones, conexiones cerebrales que se están dando como no deberían darse, que te están llevando a un asunto. Entonces, sin salud mental es difícil que un estudiante almacene información. Es difícil que un estudiante recuerde y la memoria es esencial para el aprendizaje. Sin salud mental es difícil que un estudiante atienda a lo que se le está diciendo, porque en ese momento yo estoy pensando cómo voy a resolver mi situación. Lo que menos yo quiero es que se me hable de un examen o que se me hable de una clase, de una exposición, de una tarea. Y sabemos que los niños expresan las situaciones de salud mental muy diferente a como lo expresa un adulto. Si tú estás atravesando por una depresión, tú lo que quieres es estar acostado, tú lo que quieres es estar durmiendo, te aísla. Pero en el caso de los niños, presentar la salud mental es un asunto totalmente diferente. Estoy moviéndome de aquí para allá y buscando la manera de que esos pensamientos no estén en mi mente. Entonces, la salud mental afecta directamente al rendimiento académico. Cuerpo sano, mente sana. Mente sana, cuerpo sano, vida sana. Si no hay salud mental, no hay aprendizaje. Entonces, es una cosa que va de la mano de la otra. Un estudiante que está pasando por una situación de depresión, de tristeza, de angustia, de desesperación o de ansiedad, se le hace difícil rendir en la escuela. Se le hace difícil, no es imposible, porque también tenemos casos de personas que rinden espectacularmente en la escuela y después tú se suicidó, o sea, también estaba pasando por un problema, pero en su mayoría no rinden en la escuela, no me motiva la escuela. Yo estoy asimilando un proceso que no son los estudios, entonces afecta directamente la salud mental al rendimiento académico, por lo tanto a la motivación. ¿Cómo apoyamos a estos estudiantes? Desde la escuela, sabemos que hay que referir cuando es necesario. Yo no puedo creer que me las sé todas o que puedo trabajar aspectos clínicos porque yo soy escolar. Yo trabajo aprendizaje, yo no trabajo psicoterapia. Entonces, lo primero es identificar si en verdad hay una situación, porque esas herramientas sí las tenemos, que es algo también que maneja el psicólogo, o sea, la forma de conocer cuando hay sospecha y hay pruebas para eso.
de un problema de salud mental. Entonces, cuando ya yo hice toda mi investigación y veo que hay un problema ya de salud mental, lo que hago es referirlo a un psicólogo clínico, a un especialista de la conducta ya de aspecto clínico, que podría también ser un psiquiatra, o el psicólogo lo refiere a un psiquiatra, y se trabaja la salud mental primero y después entonces trabajamos la parte académica, porque lo primero es estar bien, física y mentalmente. Excelente, excelente. Ya a tema de conclusión y ir cerrando pues esta reunión, nos vamos con las recomendaciones generales en el sentido de tanto de padres y profesores como también de lo que es el sistema educativo. Entonces, ¿qué consejo usted le daría a los padres y a los profesores que lidian con estudiantes con desmotivación? ¿Y qué cambios estructurales en el sistema educativo podrían ayudar a incrementar la motivación en los estudiantes? Bien, este tema es algo que puede ser nuestro pan de cada día, y una de las cosas que le digo a los maestros en primer lugar es tengan paciencia, porque es un asunto que no se resuelve de un día para otro. Sí, vamos a trabajarlo, pero hay que tener paciencia. Pero para potenciar la motivación es necesario profundizar en los temas que le interesan al estudiante. Partir del interés del niño al momento de hacer una situación de aprendizaje. Eso es en la parte ya del profesor. Crear también un ambiente empático, porque si el ambiente emocional no es favorable, entonces puede aumentar el problema de motivación. Entonces, siempre trabajamos los psicólogos orientadores en la parte de las emociones con los maestros. O sea, hay una parte fundamental de que yo me lleve bien con el estudiante dentro del marco del respeto. Entonces, establecer un trabajo organizado, con disciplina, bien estructurado, brindar reforzadores, brindar esos regalos, esas motivaciones que te pueden ayudar a potenciar el interés, pero también hacer clases dinámicas. Ahora, desde la familia tenemos que ayudar al establecimiento de un proyecto de vida, a que el estudiante establezca metas, metas a corto plazo, metas a mediano plazo, a largo plazo y con recompensa. Si tú pasas este año escolar, vamos a darte tal cosa. Tú tienes que estudiar porque a largo plazo es lo que te va a ayudar, pero que sean reconocimientos reales, porque a veces prometen muñecas y bicicletas y al final no se le da nada, pero la familia juega un papel esencial. Si la familia no motiva los estudios, nosotros tenemos la guerra prácticamente perdida. Entonces la familia tiene que ayudar a establecer un proyecto de vida. El proyecto de vida es desde la casa y la escuela entonces continuar con eso, brindándole las oportunidades cada día. El sistema educativo, podríamos decir que dentro de los cambios que debe hacer es la preparación académica al docente, y ya eso va a depender mucho del sistema de educación superior. Para que el docente esté capacitado en habilidades socioemocionales, para que cuando se encuentren con esos casos, no sea como poner el grito al cielo, ahora que yo voy a hacer, sino que estén capacitados de, bueno, que hay un caso, tengo el apoyo del orientador y del psicólogo, pero yo también tengo estrategias, tengo herramientas que me pueden ayudar a trabajar esa cosa, esos casos que se dan en las aulas. Debe haber también capacitación en estrategias actualizadas de aprendizaje que capten el interés del estudiante. Nosotros tenemos una guerra con la tecnología, y es que la tecnología hace que el cerebro quiera cada vez cosas rápidas, cosas cortas. Entonces nosotros tenemos que empoderarnos de eso y ver cómo vamos a presentar los contenidos. El sistema ya a nivel de la escuela tiene un currículo muy bueno, un currículo por competencia que tiene muchas estrategias que pueden ayudar. Entonces, el caso de ahí de la escuela es dar seguimiento a que las cosas se den así.
porque a veces las cosas están en papel, pero en teoría otra cosa. Entonces tenemos que dar el seguimiento para que sea así. Entonces, la recomendación en sentido general es conocer al niño, ver qué le está afectando al niño y ver como adulto cómo yo puedo hacer que ese niño salga de esa situación y muestre interés por lo que realmente le va a generar resultados positivos. Excelente. Yo siento que este encuentro ha sido un encuentro sin desperdicio. Y ya para terminar, para hacer la conclusión, vemos que la falta de motivación y el desinterés, como decía, pues la licenciada, son problemas complejos, porque la motivación es un tema complejo y que puede tener múltiples causas, incluyendo factores personales, emocionales, familiares y ambientales. En general, estos problemas pueden deberse a la falta de conexión entre el contenido educativo, como decía, pues nuestra distinguida, y los intereses personales del estudiante, la falta de metas claras, que ella lo había mencionado, el estrés, la ansiedad o experiencias negativas previo al ámbito académico. Además, un entorno que no apoya o que subestima la importancia del estudiante puede exacerbar estos sentimientos. Para abordar estas situaciones, pues es importante identificar las causas subyacentes y trabajar en estrategias, como decía la licenciada, personalizadas, que puedan incluir el establecimiento de objetivos a corto y a largo plazo, las mejoras de habilidades de estudio, la creación de un entorno de apoyo, el desarrollo de una mentalidad de crecimiento que vea el aprendizaje como un proceso continuo y valioso, sobre todo que es un proceso valioso. Pues el enfoque debe de ser holístico, algo que sea no solamente en un solo punto, un solo punto de referencia de la persona, sino en todo cuanto tiene que ver con el individuo, considerando tanto las necesidades emocionales como las académicas del individuo. Y es fundamental proporcionar apoyo adecuado para que los estudiantes puedan descubrir su interés por el aprendizaje y encontrar un propósito en sus estudios. Para mí, realmente ha sido un encuentro enriquecedor y te damos gracias a la licenciada por su tiempo, por sus conocimientos, por habernos pues arrojado luz acerca de este tema y compartir con nosotros en esta tarde. Se despide de ustedes esta su servidora, María Isabel Salomón Laureano. No sé si mis compañeras tienen algo más que agregar. Gracias a ustedes. Muchas Pues gracias, todo fue muy de mucho aprendizaje realmente. No tengo nada que agregar, simplemente no fue ningún desperdicio. Muy agradecida con usted realmente por darnos su sabiduría. Simplemente estoy agradecida, muchas gracias. Bueno, al igual que mis compañeras, le damos las gracias por ayudarnos con este trabajo. Siempre a la orden. pues un placer, nos vemos. Bendiciones.